Cada época tiene sus profetas. Los de mediados del siglo XX no hablaban de patria ni de espíritu. Hablaban de precios. Eran los sacerdotes del mercado, los que reemplazaron la verdad por la ecuación y el alma por la contabilidad. Su templo fue la universidad. Sus discípulos, los funcionarios y sus dogmas, los que hoy todavía repiten periodistas, políticos, youtubers, influencers y luego el liberal de manual. Todo empezó en la década de 1920 con Ludwig von Mises, mercader, el primero en convertir la economía en religión. Para él, la sociedad debía girar alrededor del precio. Si algo tenía precio, tenía valor. Y si no lo tenía, simplemente no existía. El Estado debía mirar desde afuera, sin intervenir, sin proteger, sin orientar. El orden del mercado, decía Mises, es natural y cualquier intento por corregirlo es un crimen contra la libertad. Pero en esa visión no hay comunidad ni deber, solo individuos compitiendo, y donde no hay comunidad, no hay nación. Mises fue el arquitecto del egoísmo organizado, el que llamó virtud a la indiferencia y libertad al abandono del prójimo. Pero mientras Mises predicaba la fe del mercado, otro hombre preparaba su catecismo académico, Jacob Wiener, otro mercader. Wiener fue el arquitecto invisible, el que dio lenguaje universitario y respetabilidad matemática a un sistema que más tarde se convertiría en dogma político. Donde Mises había predicado ideología, Wiener ofreció ecuaciones. Donde Friedman vendería espectáculo, Wiener construyó la base teórica. Su legado fue silencioso pero decisivo. Convirtió al mercado en ciencia y a la ciencia en argumento de autoridad. Luego apareció Milton Friedman, otro mercader. En los años 50 y 60, el primer economista convertido en estrella de televisión. Tenía una sonrisa amable, pero no era bondad lo que salía de su boca, era cálculo. Bajo ese tono de maestro venía el dogma del mercader de la usura. Y un discurso diseñado para sonar lógico convirtió la economía en espectáculo. Frases breves, efectistas, fáciles de recordar. La inflación es solo monetaria. Los vouchers son libertad, el impuesto negativo es equilibrio social. No enseñaba, adoctrinaba. Friedman fue quien maquilló la desigualdad para hacerla parecer eficiencia. El ajuste como sacrificio necesario, la pobreza como precio del progreso. Y cuando su doctrina necesitó campo de prueba, Chile fue el laboratorio. En 1973, mientras los tanques tomaban las calles, sus alumnos, los llamados Chicago Boys, implantaban las recetas de Friedman: privatización, recorte, deuda, miseria, el mercado libre, bajo estado de sitio. Su colega, el estadounidense George Stigler, llevó la idea un paso más allá. En los años 70 afirmó que si los reguladores terminan siendo amigos de los regulados, mejor eliminar a los reguladores. Era la puerta abierta al saqueo. Las leyes que cuidaban al pueblo se volvieron obstáculos. Las empresas quedaron libres para fijar precios, monopolizar sectores, destruir competencia. Stigler lo llamó eficiencia, pero en la práctica fue el acta de defunción del árbitro. El poder económico dejó de ser controlado y empezó a escribir sus propias reglas. La teoría de Stigler fue, en verdad, el manual para capturar al Estado desde adentro. Después llegó el británico Ronald Coase, que en 1960 publicó su famoso ensayo sobre los costos de transacción. Un hombre aparentemente inofensivo, pero con una idea que cambiaría todo. Planteó que negociar cuesta y que por lo tanto lo más eficiente era que todo tuviera dueño: el aire, el agua, la tierra, la educación, todo. Lo que antes era patrimonio del espíritu nacional pasó a manos privadas, y lo que antes era derecho se convirtió en servicio pago. Coase no hablaba de soberanía ni de justicia, hablaba de costos de transacción, pero su propuesta
fue el corazón de la venta del mundo. Cuando todo tiene dueño, la nación pierde su alma. El estadounidense James Buchanan fue más lejos. En los años 70 y 80 ya no se conformó con influir en gobiernos. Quiso encadenarlos. Propuso que el gasto y los impuestos quedaran atados por constitución, de manera que, aunque el pueblo eligiera otro rumbo, los políticos no pudieran cambiarlo. Era el triunfo del cálculo sobre la voluntad nacional, el sueño del economista que gobierna sin votos, del burócrata sin patria. Buchanan disfrazó su proyecto de disciplina fiscal, pero en realidad era una jaula legal para impedir que el Estado ayudara a su pueblo. Su legado fue el candado constitucional del neoliberalismo, una economía blindada contra la voluntad de las naciones. Con Gary Becker, otro mercader, en los años 80, la economía invadió lo íntimo. La familia, la escuela, la justicia, el amor, todo podía explicarse, decía, en términos de incentivos. El hijo dejó de ser hijo para ser capital humano. La madre dejó de ser madre para convertirse en inversora de tiempo. La educación dejó de ser derecho y pasó a ser inversión rentable. Y hasta el crimen fue reducido a decisión racional según el costo esperado. Becker borró la frontera entre la moral y el mercado. Convirtió el alma humana en una planilla de cálculo. Donde antes había vocación, puso retorno. Donde antes el hombre servía a un propósito, comenzó a servirse a sí mismo. La entrega se volvió cálculo. El deber, inversión. Ya no se trabajaba por construir, sino por acumular. El esfuerzo dejó de ser honor y pasó a ser medio. Así nació el hombre contable, el que mide su vida en beneficios y su valor en cifras. El mismo que perdió el sentido de pertenecer a algo más grande que él, su familia, su sangre, su tierra, su pueblo. Porque cuando la vocación muere, el alma de la nación se apaga. Y lo que queda ya no es una comunidad, es un mercado de hombres sin raíz. Y al final llegó el estadounidense Thomas Sowell, el mercader de sobremesa. En los años 90 se volvió el mensajero más dócil del dogma, el encargado de traducir la resignación en virtud y la desigualdad en orden natural. El liberal llama naturaleza a su codicia, pero la verdadera ley natural es la del deber y el sacrificio por el todo. Sowell fue el encargado de traducir todo ese edificio económico en frases cómodas para el living y la sobremesa. El mercado premia el mérito. Los pobres son pobres por cultura. La desigualdad es natural. Es el vendedor amable del dogma, el rostro doméstico del mismo sistema. Sowell no enseña economía, enseña resignación. Su tarea fue cultural, hacer que el pueblo repita los argumentos del poder como si fueran propios, transformar la ideología en sentido común y el saqueo en conversación cotidiana. Con el tiempo, esa red no se disolvió, se expandió. Lo que empezó como un grupo de cátedras y fundaciones privadas terminó convertido en una maquinaria global. En 1947, Friedrich Hayek reunió a Milton Friedman, Ludwig von Mises, George Stigler, Karl Popper y otros en la Mont Pelerin Society, en Suiza. No era una simple reunión de economistas, era la creación de una iglesia del mercado financiada por el Volcker Fund, la Earhart Foundation y viejos capitales ligados a la banca y la industria. Desde ese núcleo, la doctrina se exportó al mundo. En Estados Unidos, los hermanos Charles y David Koch fundaron el Cato Institute y más tarde financiaron decenas de organizaciones dedicadas a vender el mismo dogma con otro acento. Privatizar, desregular, concentrar. En Londres, Anthony Fisher, formado por el propio Hayek, levantó el Institute of Economic Affairs, apoyado por corporaciones como British American Tobacco, BP y ExxonMobil. En Canadá, Michael Walker y Patrick Boyle crearon el Fraser Institute, respaldado por empresas mineras, petroleras y financieras que necesitaban gobiernos dóciles ante el mercado. Pero el plan no terminó ahí. En los años 80 surgió la Atlas Network,
también impulsada por Fisher, para replicar el modelo en América Latina. Así nacieron la Fundación Libertad en Argentina, Se dice Libertad en Venezuela, el Instituto Ludwig von Mises en México y Brasil, y la Fundación para el Progreso en Chile. Todos financiados directa o indirectamente por la red de los Koch, el Volcker Fund, y las mismas fundaciones que décadas atrás habían sostenido a Hayek y Friedman. Las universidades de Chicago, Londres y Virginia siguieron produciendo discípulos que luego ocuparon ministerios, bancos centrales y organismos internacionales. No eran solo profesores, eran cuadros formados para gobernar según el mercado. Así nació una nueva élite global, sostenida por fundaciones de mercaderes como la Rockefeller Foundation y el Volcker Fund. La llamada Escuela de Chicago no nació en un aula, sino en una chequera. Su verdadero fundador fue el mercader John D. Rockefeller, el magnate que convirtió el petróleo en religión y la universidad en su altar. En 1890, financió con su propia fortuna la creación de la Universidad de Chicago, con el propósito de formar una élite disciplinada en el culto al mercado. Décadas después, sus fundaciones, la Rockefeller Foundation y la Rockefeller Brothers Fund, continuarían financiando cátedras, becas y programas de economía, moldeando generaciones enteras de economistas. Bajo esa estructura aparecieron los nombres que marcarían el siglo: Frank Knight, Jacob Wiener, Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker, todos formados o promovidos por el mismo dinero que controlaba bancos, petróleo y comunicación. Lo que se presentaba como ciencia era en realidad política con bata académica. La idea del libre mercado no nació del esfuerzo de los pueblos ni del instinto creador del hombre que trabaja. Nació del cálculo frío del mercader, del afán de desarraigar a las naciones de su espíritu. No fue una ley natural, sino una doctrina contra la naturaleza, la negación del vínculo entre sangre, tierra y destino. Porque en la verdadera ley de la vida, el valor no se mide en oro, sino en servicio y fidelidad. El hombre no existe para comerciar, sino para construir comunidad, defenderla y elevarla. Así, la universidad dejó de ser templo del saber, escuelas de los antiguos griegos, para convertirse en laboratorio del mercader, que exportó el mismo dogma, con distintos acentos y banderas. Lo llamaron libertad económica, pero en la práctica fue una colonización intelectual, un credo único disfrazado de consenso científico. Y detrás de cada nombre, siempre los mismos mercaderes. Los que no producen, especulan. Los que no siembran, compran. Los que cambian la palabra pueblo por mercado y la palabra nación por inversión. Son ellos quienes dictan las recetas, financian los seminarios, compran espacios en medios, pagan consultorías y hoy también patrocinan influencers y canales digitales que repiten su credo como si fuera pensamiento propio. Bancos, fondos de inversión, consultoras internacionales y fundaciones con nombres amables se reparten la tarea. Unos financian universidades, otros medios de comunicación y otros las redes que fabrican opinión. No mueven ejércitos, pero mueven precios. No conquistan territorios, sino conciencias. Así, el mercader moderno no necesita cadenas. Su poder es la deuda y su bandera, el interés compuesto. Pura casta, diría Milei. Estos hombres no fueron simples académicos, fueron los ingenieros de una época. Diseñaron el mundo de 1945 en adelante, el mundo donde el dinero reemplazó al espíritu y el ciudadano se volvió cliente. Detrás de cada teoría había una decisión moral, que el lucro valiera más que el honor y que la ganancia estuviera por encima del deber. Y así, lo que empezó como una corriente económica terminó siendo una religión global, con su clero, su dogma y su pecado capital: intervenir. El resultado está a la vista: naciones desmanteladas, sociedades desintegradas, pueblos enteros convencidos de que vender lo propio es modernizarse.
Y hoy, en Argentina, ese credo tiene un nuevo portavoz, Milei. Un hombre que grita contra la casta mientras almuerza con sus financistas, que dice ser enemigo del sistema, pero fue formado por él, financiado por él y blindado por él. Su carrera empezó en las oficinas del magnate Eduardo Eurnequian. No representa una ideología, representa el dinero y, como dice Peluquita, a la casta en estado puro. Dueño de aeropuertos, bancos, energía y pantallas, fue mentor del liberal que gritaba contra la casta mientras cobraba su sueldo de ella. Durante el menemismo, amasó poder con las privatizaciones. En tiempos de los Kirchner, mantuvo sus concesiones intactas y multiplicó contratos. Y hoy, con Milei, vuelve a ocupar un lugar privilegiado en el negocio público disfrazado de privado. Eurnequian no tiene partido ni bandera. Su negocio es el país entero. Siempre estuvo, sin importar quién jurara la presidencia. Mientras el pueblo cambiaba de esperanza, él nunca cambió de plan. Comprar, concentrar y gobernar desde las sombras del mercado. Es la versión local del mercader moderno, el que no necesita ministerio para dirigir ministros, ni votos para decidir el rumbo de un país. Y su campaña se montó en el Hotel Libertador, propiedad del grupo IRSA, de Eduardo Elstein, otro mercader, agente del sionismo. Nada de outsider, nada de rebelde. Solo el último actor del mismo teatro, pagado por los mismos mercaderes que ya compraron la escena. En los discursos repite los mantras de Mises y Friedman. En los escenarios grita libertad, pero cada medida que aplica encadena al país a los intereses del capital extranjero, promete dinamitar el Estado, pero mantiene intacto el poder de los bancos, de las cerealeras, de los fondos que especulan con la deuda, para lamerle el culo a Netanyahu y a Donald Trumpas, otro sionista títere de los mercaderes. La hermana maneja la estructura mientras nadie la votó y el otro dice que es el jefe. Pastelera esotérica que juega la política entre velas, cartas, y cuando habla no se sabe si está dando una entrevista o horneando una profecía. Los asesores repiten el catecismo del mercado y los símbolos se vuelven caricatura. El nuevo templo del materialismo que niega el alma de nuestra nación para convertirla en un circo de payasos baratos que entre luces importadas y canciones extranjeras confunden la soberanía con un karaoke de resaca de madrugada. Los perros con nombres de economistas, los gritos como espectáculo, la mística del show reemplazando al pensamiento. Es la política convertida en reality, la economía como religión de pantalla y el pueblo como público cautivo. Habla de libertad, pero lo que vende es sumisión al mercado global. Habla de competencia, pero favorece monopolios. Habla de orden, pero gobierna desde el caos controlado. Cada decreto es una entrega, cada reforma, una amputación, y detrás de cada palabra hay un banquero que sonríe. Los mercaderes de 1920 diseñaron la teoría. Los de 2020 encontraron su vocero. Y mientras el país se empobrece, mientras las fábricas cierran y el campo se extranjeriza, mientras el dólar se convierte en tótem y la bandera en decoración, el espectáculo continúa. Pero algunos liberales de manual dirán que exageramos. Algunos dirán que el problema no es el mercader, que esos son conspiraciones absurdas, que todo se arregla dejando libre al mercado, como si la libertad consistiera en entregar la patria al mejor postor, que el problema no es el mercado, sino el Estado. Y entonces repiten sus viejos mantras con la fe de un converso, literalmente, intervención estatal mata la libertad. No, la libertad no es ausencia de reglas, es orden justo. El Estado no debe dominar, pero sí proteger, porque una comunidad sin límites morales no es libre, es presa del más fuerte. Gasto público y subsidios son despilfarro. No, despilfarro es gastar en deuda e intereses, no en hospitales y escuelas.
Invertir en conocimiento, infraestructura y soberanía. No es despilfarrar, es construir destino. Privatizar todo es eficiencia. No, cuando todo tiene dueño, el pueblo no tiene nada. Lo público mal gestionado se reforma, no se vende, porque lo estratégico, energía, agua, transporte, crédito, no puede depender del lucro de unos pocos. Menos regulaciones es progreso. Progreso sin moral es descomposición. Hay que ajustar para recuperar confianza internacional. La confianza que importa no es la de los mercados, sino la del obrero que trabaja, del productor que siembra, del pueblo que todavía cree que su país puede levantarse, porque un país que vive para agradar a los mercados deja de vivir para su gente. Muchos defensores del liberalismo dirán que el libre comercio trae prosperidad, que los ricos generan empleo, que hablar de alma o de deber es romanticismo y que la libertad individual es el valor supremo. Pero esas frases se sostienen sobre una misma confusión, la de creer que el hombre existe para la economía, cuando en verdad la economía debería existir para el hombre. El libre comercio sin raíces no libera, desarraiga. Los pueblos no nacen para servir a las importaciones, sino para defender su propio destino y su trabajo. La riqueza sin responsabilidad no crea nada duradero. El verdadero valor no está en acumular, sino en producir y sostener a la comunidad que te dio origen. Hablar de alma y de deber no es romanticismo, es recordar que el hombre no es solo cálculo ni consumo, sino espíritu, vocación y fe en algo que lo trasciende. Y la libertad, sin propósito, no es virtud, es vacío. El hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que sabe para qué vive, a quién sirve y qué está dispuesto a proteger. Y mientras los voceros del mercado hacen sus cálculos, el gobernante canta en un escenario, transforma el templo en show, el discurso en consigna y la esperanza en marketing. No es una anécdota, es una señal. El país que fue católico, apostólico y romano, que nació con una cruz y valores, hoy aplaude al que canta al ego en lugar del espíritu. No es un líder nato, es una caricatura. Los líderes verdaderos, los que creían en el deber, en el orden y en el destino del pueblo, podían ser temidos o amados, pero jamás fueron un chiste. Tenían visión, propósito, convicción. Este payaso de circo, envuelto en 5 camperas como si cada una fuera un disfraz distinto, no tiene ideas propias, solo un libreto escrito por otros y un micrófono prestado. Es un personaje vendido por el como profeta por el mismo mercader que lo usa de mascota. Grita, salta, insulta, pero no conduce. Confunde la furia con la fuerza y la tensión con el respeto. Es un actor de feria en un país agotado, donde la política se volvió show y el poder farsa. Y mientras el pueblo se divide entre aplaudir o abuchear, los verdaderos dueños del escenario siguen cobrando entrada. El resto, kirchneristas, macristas, comunistas o libertarios, son apenas reemplazos en el mismo teatro del mercader. Ruido reemplazó al símbolo, el espectáculo a la fe, y el mercado ocupa el altar. Muchos repiten la palabra libertad, pero pocos pueden responder. ¿Libertad de qué o de quiénes? ¿Libertad del trabajo solidario? ¿De la comunidad? ¿De Dios? Esa no es libertad, es aislamiento. La libertad sin deber es egoísmo. Y la libertad sin propósito es vacío. El individuo no fue el principio de nada. Primero vino la comunidad, luego el hombre que se creyó solo. La verdadera libertad no consiste en romper vínculos, sino en elegir servir a algo más grande que uno mismo. El hombre libre no es el que no obedece a nadie, sino el que obedece a su conciencia, a su pueblo y a su destino. Todo lo demás es ruido que el mercader vende como virtud.
El liberalismo dice que el mercado es el juez perfecto, pero el mercado no tiene alma. No conoce el dolor, ni la historia, ni el suelo. Y cuando se lo deja gobernar, no tarda en convertir la patria en saldo contable. Argentina nació con una cruz y un arado. Durante siglos fue católica, apostólica y romana. Una nación que, con todos sus errores, entendía que el orden no era solo económico, sino espiritual. El trabajo era vocación, la familia, una comunidad sagrada, y la fe, el lazo que unía al hombre con su destino. La política se volvió espectáculo y el espectáculo, religión. Un país que olvida su raíz termina adorando su reflejo. Y cuando la fe es reemplazada por la vanidad, el mercado ocupa el altar. Porque cuando el precio se vuelve Dios, el mercader ya no necesita reyes, solo contadores con fe, y un pueblo que olvida que su destino vale más que su deuda. Ya no necesita enemigos externos. Se destruye solo, convencido de que obedecer al mercader es libertad.